estallado una guerra civil dentro del ejército iraní. A los soldados iraníes en las líneas del frente se les están dando solo 20 balas para cada 2 soldados. No hay agua, no hay comida. Los guardianes de la revolución se niegan a transportar a los soldados heridos al hospital, dejando a sus propios compañeros ahogarse en su propia sangre. Las fuerzas de reserva fueron convocadas. Nadie vino. Los que vinieron llevaron a sus familias y huyeron hacia la frontera. Según fuentes informadas, las Fuerzas Armadas iraníes enfrentan graves escaseces de suministros, deserciones crecientes y una fricción cada vez mayor entre el ejército regular, Artesh, y los guardianes de la revolución. Han pasado más de 2 semanas desde la muerte de Khamenei y ese invencible ejército iraní ahora necesita un sorbo de agua y 20 rondas de munición. Se está devorando a sí mismo. El ejército regular y los guardianes de la revolución se han vuelto unos contra otros. Los soldados están desertando. Los comandantes han huido. El ejército iraní se está desmoronando desde dentro. Este colapso no ocurrió de la noche a la mañana. Se desarrolló durante un periodo de 2 semanas en 3 oleadas interrelacionadas. La fragmentación de la estructura de mando el 28 de febrero, los ataques de Israel contra el Basij en las calles de Teherán y ahora la desintegración completa del ejército. Examinemos la anatomía de estas 3 oleadas. Según un informe de Iran International del 6 de marzo, numerosos oficiales abandonaron sus cuarteles, dejando a sus tropas bajo bombardeo. Los búnkeres subterráneos habían sido destruidos por GBU-57 y estaban tratando de refugiarse en edificios civiles. Esta primera ola paralizó la estructura de mando, pero la mayor parte del ejército seguía en pie. Estaba disperso e incapaz de recibir órdenes, pero desplegado físicamente. La verdadera devastación llegó cuando Israel cambió su estrategia de ataque. El 9 de marzo, Israel cambió fundamentalmente su estrategia de ataque. Ya no eran solo bases de misiles y búnkeres subterráneos. Ahora se estaban atacando los mecanismos del régimen para controlar a la población. El ataque en la provincia de Ilam fue devastador. El cuartel general de seguridad interna, el Ministerio de Inteligencia, el centro de mando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el cuartel general de las Fuerzas Especiales y numerosas bases de Basij fueron eliminados en una sola operación. Abdanan, Dar Eshar y Vanguard reducidos a escombros. El 11 de marzo, las fuerzas de defensa de Israel atacaron simultáneamente centros de mando en Teherán y Tabriz. El cuartel general del Estado Mayor fue bombardeado, fue completamente destruido, pero el desarrollo verdaderamente impactante se desplegó en las calles de Teherán. La Fuerza Aérea Israelí atacó barricadas de Basij y militantes desplegados por el régimen para reforzar su control sobre la ciudad en todo Teherán. Pero la escasez de municiones es solo el comienzo. Se informa que unidades de campo en algunas regiones están operando sin acceso a agua potable confiable o suministros de alimentos suficientes, sin armas, sin agua, sin comida. En el 12º día de la guerra, los soldados de un ejército de 1 millón de efectivos están siendo diezmados por el hambre, la sed y la falta de municiones. En estas condiciones, es físicamente imposible que un ejército mantenga su lealtad. La sangrienta brecha entre el Artesh y los guardianes de la revolución se había abierto. El mayor punto de fricción surgió en relación con el apoyo médico para los soldados heridos. Las unidades del ejército regular sufrieron pérdidas significativas. Sin embargo, el personal de la Guardia Revolucionaria se negó rotundamente a transportar a los soldados heridos del ejército a los hospitales, a pesar de tener acceso a instalaciones médicas. Citando la escasez de ambulancias y suministros de sangre, rechazaron repetidamente las solicitudes de asistencia del ejército. En este detalle, un ejército abandonando a sus propios heridos para morir es prueba de que la cohesión militar se ha derrumbado en el nivel más fundamental. Artesh y el IRGC, las 2 fuerzas armadas de Irán, ya no están luchando como un todo unificado. Se ven entre sí como enemigos. Esta división es estructural e histórica. Artesh es el ejército convencional de Irán, unidades heredadas de la era del Shah, llenas a través del servicio militar obligatorio con lazos ideológicos relativamente débiles. Después de la revolución de 1979, el régimen nunca confió en Artesh. Estableció su propio ejército ideológico, el IRGC. Mientras tanto, el IRGC es el guardián ideológico del régimen, un ejército paralelo privilegiado y bien equipado que gestiona imperios económicos por valor de miles de millones de dólares. Empresas de construcción, bancos, puertos, aeropuertos, todos están bajo el control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Durante 47 años, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica siempre ha sido tratado como ciudadanos de primera clase, mientras que el Artesh ha sido tratado como de segunda clase. Las mejores armas van al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los mejores salarios van a la Guardia Revolucionaria Islámica. Los mejores hospitales van a la Guardia Revolucionaria Islámica.
Ahora, incluso mientras el régimen colapsa, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica prioriza el mantenimiento técnico de sus sistemas de misiles. Eso es preservar sus capacidades de armas estratégicas mientras deja morir de hambre a sus propios soldados, mientras abandona a sus heridos para que mueran. Esta es una mentalidad de mando que coloca la máquina por encima de la vida humana, y esta mentalidad ha llevado la ira que se ha estado acumulando desde el 28 de febrero a un punto de ruptura. Los soldados del Artesh saben que el IRGC no envió ambulancias mientras se ahogaban en su propia sangre y quieren venganza. Y luego estallaron los levantamientos. Las duras condiciones y una situación percibida como negligencia por parte de los comandantes llevaron a deserciones masivas. Los soldados abandonaron sus bases y buscaron refugio en pueblos cercanos. Están huyendo en grupos. Ya no son deserciones individuales, sino una ola masiva de deserciones. Los guardias revolucionarios intentaron movilizar fuerzas de reserva. Resultado, un completo fiasco. La mayoría de los convocados no se presentaron en los centros militares. En cambio, algunos aprovecharon la oportunidad para llevar a sus familias y huir hacia las regiones fronterizas. En otras palabras, la orden de movilización, en lugar de fortalecer al ejército, en realidad aceleró la migración civil. El régimen dijo, vengan y luchen, pero la gente respondió, nos vamos, dirigiéndose hacia la frontera. El fracaso de la movilización de reservas muestra que la crisis de personal del régimen ha llegado a un punto sin retorno. Las tropas en servicio activo están desertando, los reservistas no se presentan y los que lo hacen se apresuran hacia la frontera. El régimen ni siquiera puede encontrar personas para llenar su propia máquina de guerra. Esto es un signo del colapso no de un ejército, sino de un Estado. Y quizás el detalle más impactante, la crisis no se limita al Artesh. Incluso dentro de las unidades de misiles del IRGC, tradicionalmente las unidades mejor dotadas del ejército iraní, están surgiendo informes de fallos en el equipo de comunicación y escasez de alimentos y suministros básicos. Incluso las unidades de misiles, las joyas de la corona del régimen, sus fuerzas más privilegiadas y mejor equipadas, están hambrientas y sin comunicación. Los comandantes están priorizando la entrega de componentes técnicos necesarios para mantener los sistemas de misiles operativos sobre el envío de alimentos o equipo personal a las tropas. Están protegiendo la máquina, no a las personas. Es aceptable que un soldado pase hambre, pero un misil no puede quedar sin mantenimiento. Esta mentalidad por sí sola explica por qué el ejército iraní se está desmoronando. El régimen no ve a sus propios soldados como seres humanos, y los soldados lo saben. Saben que el IRGC no envía ambulancias mientras se ahogan en su propia sangre. Saben que mientras llegan las piezas técnicas para el mantenimiento de misiles, no llega pan para ellos, y este conocimiento está acelerando aún más las deserciones y defecciones. También hay una dimensión política en este colapso. El número de desertores que llegan al príncipe heredero Reza Pahlavi en el exilio ha alcanzado los 50.000. Esta cifra es el resultado de un proceso que se ha estado gestando desde 2024 hasta 2025, pero la ola que siguió al 28 de febrero de 2026 lo ha convertido en un tsunami. Y el mensaje que resuena desde las calles de Irán resume la fase final de la crisis. Trump cumplió su palabra. Pronto será nuestro turno de salir a las calles y dar el golpe final. Esto no es solo una expresión de esperanza, es un llamado a la acción. Y este llamado también está encontrando eco dentro del ejército. Videos de despedida de miembros de Basij. Todos se han ido. El régimen ha terminado. Juramentos de lealtad de los oficiales de IRGC a los Pahlavi. Confesiones de soldados que dicen, me pondré del lado del pueblo. Estos son todos diferentes aspectos del mismo proceso. Esta cadena ahora parece irrompible porque cada eslabón alimenta al siguiente. A medida que aumentan las deserciones, la logística colapsa más. A medida que la logística colapsa, más soldados desertan. A medida que la hostilidad entre el Artesh y el IRGC se profundiza, la coordinación se desmorona. A medida que la coordinación se desmorona, más objetivos quedan expuestos a los drones israelíes. Un círculo vicioso. Municiones merodeadoras, es decir, vehículos aéreos no tripulados que flotan en el aire, esperan a que aparezca el objetivo y luego atacan. Fueron avistados en los cielos sobre Teherán. Resultado, más de 10 puestos de control de Basij en varias partes de Teherán y numerosos vehículos militares móviles de la Guardia Revolucionaria fueron atacados por estos drones y completamente destruidos. Necesitamos centrarnos en este detalle porque fue un punto de inflexión que cambió completamente la naturaleza de la guerra.
Desde el 28 de febrero hasta el 8 de marzo, Israel y Estados Unidos estaban atacando la infraestructura militar de Irán, bases de misiles, búnkeres subterráneos, aeropuertos, refinerías. Estos eran objetivos militares convencionales. Pero del 9 al 11 de marzo, los objetivos cambiaron. Ahora los mecanismos del régimen para controlar a la población, los puntos de control de Basij, las sedes de seguridad interna, los vehículos de patrulla en las calles, estaban siendo directamente atacados, y esto estaba ocurriendo en el corazón de Teherán, en las calles de la capital. Y esto abrió el camino para los civiles. El 12 de marzo, en el barrio de Kevarán, al sur de Teherán, los civiles tomaron un puesto de control del régimen Basij. El régimen no tenía mecanismos para reprimir al pueblo, y en este mismo punto, los medios internacionales iraníes expusieron la magnitud del colapso militar iraní. Lo que estamos presenciando en Irán hoy no es meramente caos militar. Es una decadencia doctrinal, y para comprender la magnitud de esta decadencia, debemos examinar sus diversas capas por separado. Primero, el frente interno ha colapsado. Una estructura que no puede mantener unido su propio frente interno, es incapaz de llevar a sus soldados heridos a ambulancias y ha perdido puntos de control en su capital de 10 millones de personas. No puede establecer hegemonía en el extranjero. La tan cacareada doctrina de misiles del régimen se ha convertido en nada más que un montón de metal caro en manos de una estructura de mando que deja a sus soldados hambrientos. De hecho, el 86% de esos misiles ya no pueden ser disparados. Están enterrados bajo tierra. Segundo, la brecha entre el Artesh y el IRGC es irreversible. Ya no es posible luchar bajo el mismo techo con un IRGC que abandona a sus heridos para que mueran y se niega a enviar ambulancias. Esta hostilidad no se limitará a las líneas del frente. Incluso si la guerra termina, el ajuste de cuentas entre estas dos fuerzas continuará. La estructura militar de Irán está permanentemente dividida. En tercer lugar, las redes proxy están muriendo. ¿Cómo puede una estructura que no puede proporcionar municiones a sus tropas en Teherán o transportar a sus heridos a ambulancias en las líneas del frente, sostener a los hutíes en Yemen o a Hezbollah en Líbano? El colapso interno de Irán es la sentencia de muerte logística para todas las redes proxy en el Medio Oriente. Vamos a desglosarlo. Irán estaba enviando a Hezbollah un estimado de $700 millones en efectivo y miles de toneladas de municiones anualmente. Estaba suministrando a los hutíes tecnología de drones y componentes de misiles balísticos. Estaba proporcionando apoyo operativo a las milicias chiitas en Irak. La columna vertebral logística de todas estas transferencias, aviones de carga, convoyes por carretera, rutas marítimas, ha sido sistemáticamente destruida desde el 28 de febrero. Los aviones de la Fuerza Quds en Mehrabad son restos carbonizados, las carreteras están bajo bombardeo, las rutas marítimas están cerradas, 18 buques de guerra destruidos. Mientras Irán ni siquiera puede proporcionar a sus propios soldados 20 rondas de munición, es físicamente imposible que envíe partes de misiles balísticos a los hutíes. Cuando la arteria principal se corta, todas las extremidades se marchitan simultáneamente. Cuarto, el colapso psicológico es permanente. Ese video de despedida del miembro de Basij, la quema de uniformes, el abandono de los puestos de control, son irreversibles. Una vez que un verdugo declara, todos se han ido, el régimen ha terminado, no puede ponerse el uniforme y volver al deber al día siguiente, el velo del miedo ha sido rasgado. Si tu ejército no te está protegiendo, tu pueblo está en tu contra, drones enemigos cazan en las calles de tu capital y tus propias fuerzas militares se están abandonando entre sí a la muerte, esa guerra ya se ha perdido. El proceso que comenzó el 28 de febrero desmanteló completamente la estructura militar de Irán en 3 oleadas durante 12 días. La primera oleada mató al cerebro. La estructura de mando fue destrozada. Más de 50 generales fueron eliminados. Khamenei fue asesinado y los sobrevivientes huyeron. La segunda ola cortó el sistema nervioso. La infraestructura de seguridad interna en Ilam fue eliminada. Los puntos de control de Basij en las calles de Teherán fueron atacados por drones israelíes y el mecanismo del régimen para controlar al pueblo fue destruido. La tercera ola puso al cuerpo de rodillas, 20 balas por cada 2 soldados, sin agua, sin comida, hostilidad abierta entre el Artesh y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los heridos dejados para morir, deserciones masivas y una movilización fallida de reservas. Este patrón de colapso se ha visto antes en la historia. En 1989 en Rumania, la Securitate de Ceausescu, el aparato de seguridad interna del régimen, se disolvió en cuestión de días en medio de un levantamiento popular. En 2003 en Irak, los ferayines de Saddam, los matones callejeros del régimen, se quitaron los uniformes y desaparecieron al ver los tanques estadounidenses.
En 2011 en Libia, los comités revolucionarios de Gaddafi, los ejecutores del régimen a nivel de vecindario, desaparecieron bajo el bombardeo de la OTAN. Pero el colapso en Irán toma una dimensión diferente de todos estos porque aquí tres cosas están sucediendo simultáneamente. Cuando estas tres fuerzas empujan en la misma dirección al mismo tiempo, ningún régimen puede sobrevivir. Irán no se está colapsando, Irán está explotando desde dentro, y la imagen más simbólica de esa explosión es el miedo en el rostro de ese miembro de la Basij mirando a la cámara en un cuartel vacío. Durante 47 años, ese miedo estaba en los rostros del pueblo iraní. Ahora ha cambiado, los verdugos se han convertido en los cazados y no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones.